Buenos días a todos. Encantada de verles otra vez hoy y a los alumnos que se han incorporado también para escucharnos. Bien, para mí es una alegría estar aquí hoy y poder moderar esta cuarta sesión de este segundo congreso. Una doble alegría porque la verdad es que es un éxito que después del primer congreso de Derecho Administrativo Sancionador Internacional del año pasado, los profesores Bueno y la profesora Magaldi hayan organizado y dirigido este nuevo y segundo congreso, que sé que les ha costado mucho, y es un motivo de alegría para todo el área de Derecho Administrativo, porque, como ayer dijo nuestro rector, pues es un avance y muy importante para nosotros. Y, en segundo lugar, mi segundo motivo de alegría es que tengo la oportunidad de moderar esta cuarta sesión con 3 juristas de reconocido prestigio, que además de ello son compañeros del área de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba y mucho más que compañeros porque son amigos míos del alma. Hemos seleccionado 3 sectores en los que nos parecía especialmente importante o teníamos la inquietud de contar ciertas cosas del derecho europeo en los que la Administración interviene con su potestad sancionadora. En primer lugar, el profesor López Benítez, que, entre otras cosas, es experto y uno de los mayores especialistas en política agrícola común en España, nos va a hablar de las sanciones en la política agrícola común y otras materias conexas, a propósito, entre otras cosas, de la Ley 30/2022 de 23 de diciembre. Mariano, cuando quieras. Muchas gracias, Lucía. Y yo también muy contento de compartir este cartel netamente cordobés. Pocas veces tenemos la oportunidad de que la terna sea una terna íntegramente de 2 matadores y un novillero. Bien, hay una greguería de Ramón Gómez de la Serna que dice algo así como: todos los taxistas de Madrid son catedráticos de Derecho Civil mientras no se demuestre lo contrario. Tuvo ciertamente una diferencia no diciendo que fueran catedráticos de Derecho Administrativo. En el tema que a mí me toca abordar se podría trasladar esa greguería y decir pues que todos los agricultores españoles son catedráticos de Derecho Agroalimentario mientras no se demuestre lo contrario, porque realmente son, y yo esto lo noto cuando voy a mi pueblo y tal, y hablo con agricultores que saben de las ayudas agrarias, bueno, muchísimo más que yo, de verdad, sin duda, y me plantean problemas y entresijos que digo, esto, o sea, realmente, probablemente ellos, si vinieran a dar la conferencia, darían una conferencia mejor que la mía. Porque este tema de la ayuda agraria es un tema muy complejo que empieza precisamente por el inicio, casi. ¿Qué son estas ayudas? ¿Qué son estas ayudas? Yo no me voy a detener en explicar toda esta evolución, pero sí es conveniente dar algunas puntadas acerca de dónde venimos. Originariamente, la PAC se montó sobre un sistema de técnicas de apoyo a los precios y con ayuda a la producción o ayuda a la superficie o a las retiradas de tierra, etcétera, pues que eran, en algunos sectores, como el sector oleícola, tenían una grandísima importancia. Este sistema de precios, digamos, intervenidos y de ayuda a la producción empieza a colapsar en los años 90 del pasado siglo. En los años 90 del pasado siglo, como consecuencia de la Ronda de Uruguay, con la Organización Mundial de Comercio, que también ha estudiado nuestro anfitrión, ha estudiado además de un modo premiado por Unicaja, con un libro magnífico sobre la Organización Mundial de Comercio. Empieza a colapsar por ahí y empieza a colapsar también porque el sistema no solamente es un sistema que tiene un coste tremendo, sino que aumentan las políticas y hay que administrar el dinero y empezar a dividirlo entre otras políticas. Entonces empieza eso que se ha dado en llamar
la nueva PAC, que empieza en los años 90 y que todavía seguimos casi instalados en la nueva PAC. Desde entonces desaparecen, como les digo, se van reduciendo progresivamente todos los aranceles, etcétera, y además desaparecen la ayuda a la producción con una primera regulación que son los derechos de pago único. Estamos en el año 2003, en el que en los derechos de pago único, pues más o menos lo que se hace es, ya no vamos a ayudar a la producción, sino que lo que vamos a hacer es una ayuda a los agricultores, una ayuda a los agricultores, pero disociada de la producción. ¿Cómo se montan esas ayudas? Pues por el sistema que se ha dado en llamar el sistema de mochila histórica. Ese sistema de mochila histórica venía de ¿usted cuánta ayuda a la producción cobraba? Bueno, pues yo cobraba tanto. Bueno, pues eso dividido por el número de hectáreas admisibles que usted tiene, pues usted tiene tanto derecho. En ese sistema, que daba lugar a unas desigualdades en las cuantías tremendas, porque claro, no era lo mismo venir con unos derechos de pago único procedentes del olivar que con unos derechos de pago único procedentes del trigo duro. Y eso que el trigo duro era de los que tenía después una ayuda suplementaria. Ahí es cuando ya empieza a plantearse el tema, este tema tan querido, de las exclusiones y de las reducciones a las ayudas que se configuran como derecho. El sistema dura hasta el año 2014, en el que el sistema del pago único se sustituye por el sistema del pago básico, que básicamente viene a ser lo mismo. Lo que ocurre es que se trata de ir uniformando el valor de los derechos y se trata también de que de alguna manera se respeten, que haya más implicación medioambiental que la que había antes, porque con el pago único prácticamente el pago te lo daban simplemente con un laboreo, mantener las buenas condiciones agrarias. Aquí se exige un poquito más a través de esa técnica que se llamó del greening, y aquí también había exclusiones y reducciones. Fíjense que hemos partido de los años 90 con un sistema. En el 2003 cambia el sistema, en el 2014 cambia el sistema. Todo esto, además, cabe decir que en el paquete, en los paquetes lo que se llaman paquetes que se elaboran para todo esto, pues siempre se enfatiza la idea de que hay que simplificar la agricultura y que hay que flexibilizarla y que hay que adaptarla al agricultor para que el agricultor esté menos burocratizado y conozca menos. A mí cada vez que, no solamente en esta materia, sino en cualquier otra, me llaman me dicen que hay que simplificar la legislación, me echo la mano en el bolsillo y veo dónde tengo la cartera, porque seguro que me la están tratando de virlar, ¿no? Esto es igual que cuando me dicen, vamos a bajar, esta norma pretende bajar la densidad legislativa. Sí, bajar la densidad legislativa de la ley y la carga en el reglamento. Bueno, pues en el año 2021 vuelve a cambiar el sistema. Vuelve a cambiar el sistema para tener los pagos directos con los que ahora nos encontramos. Esto pues tiene su origen en una serie de reglamentos comunitarios del año 2021 y en las Navidades del año 2022 el Estado español pues se descuelga con esta pequeña muestra, que es solamente una pequeña muestra, no es todo. Esto salió en 3 boletines del Estado de diciembre del 22, entre el 24 de diciembre, que aparece la ley cabecera de grupo, que es la ley 30, porque todas las leyes son las leyes 30. Es una cosa, la ley 30/84, la ley 30/92, la ley 30/2022, que es esta que sale, ya les digo, el 24 de diciembre, el día de Nochebuena, no se puede tener peor desidia, ¿no? Y el 29 de diciembre que sale en los reglamentos de desarrollo. Bien,
¿En qué consiste el sistema en el que ahora nos encontramos del pago, de los pagos directos? Bueno, ante todo, lo que les tengo que decir, por eso creo que es pertinente este preámbulo, es que las ayudas, los derechos de pago directo son derechos. Son derechos, lo que ocurre es que son derechos de creación administrativa, pero que entran en el patrimonio del sujeto, hasta tal punto, o del sujeto, vamos, del agricultor activo, hasta tal punto que se pueden ceder con carácter temporal o se pueden ceder con carácter definitivo, con tierra o sin tierra, dependiendo de que la cesión sea con tierra o sin tierra, pues habrá unas reducciones o no las habrá, ¿no? La idea, este derecho de creación administrativa, además, tiene como eje que solamente lo perciban agricultores activos. Y el concepto de agricultor activo es el concepto básico de la persona que obtiene, dice la ley aproximadamente, dicen los reglamentos comunitarios, aproximadamente el 25% de sus ingresos anuales provienen de la agricultura. Y además hay una serie de actividades que se encuentran excluidas. La figura del agricultor activo, además, es una figura que en este nuevo sistema adopta mucha importancia, porque incluso las comunidades de bienes o las herencias yacentes pues tienen que tener entre sus miembros un agricultor activo si quieren seguir percibiendo los derechos, lo cual, porque, claro, en casos de herencia y demás, esto plantea algunos problemas porque algunos de los comuneros tienen que tener esa condición. Además, estos derechos, que son, como les digo, de creación administrativa, se trata de que todas esas disparidades que ha habido en los valores de los derechos de pago único se vayan progresivamente uniformando, de tal manera que al final se llegue a un valor medio, a un valor uniforme parecido en todos los derechos y se rompan esas desigualdades que vienen del año 2000, que venimos arrastrando del año 2003. Por eso se hace en la ley, en los reglamentos de desarrollo se hace una complejísima distribución de España en regiones y en comarcas. En Córdoba, por ejemplo, quiero recordar ahora mismo que en Córdoba son 7 comarcas agrarias las que hay. Dependiendo de la comarca en la que esté, los valores nominales de los derechos también varían, y eso se tiene en cuenta por los agricultores en la hora final cuando cobra esos derechos. Son derechos, además, que por eso mismo están territorializados, en el sentido de que, aunque yo el derecho lo tengo patrimonializado y lo puedo, como decía antes, ceder, vender, alquilar, etcétera, etcétera, sin embargo tiene unos límites, que son los límites territoriales. En los derechos de pago directo el límite territorial era el Estado. Yo no podía vender mi derecho a un señor de Dinamarca para que el señor de Dinamarca se lo llevara a Dinamarca y lo plantara allí. Ahora lo tenía que agotar en España. Ahora es mucho más, porque ahora lo que no puedo es moverlo de la región y de la comarca en la que se encuentran. Sobre todo por esa uniformidad de valores dentro de un terreno homologable que se pretende. Es imprescindible para estos derechos tener hectáreas de cultivo disponibles, o también animales, número de animales disponibles, hectáreas disponibles que no tienen que ser necesariamente en propiedad, pueden ser en arrendamiento, en aparcería, en usufructo, etcétera, etcétera. Pero sí es importante. Todos estos derechos, además, este tocho que les he enseñado a ustedes de finales del 2022, bueno, pues el 1 de enero este tocho decía que desde el 1 de enero del 23 hasta el 30 de mayo, o hasta el 31 de mayo, era el plazo para convertir los antiguos derechos
convertirlos en los nuevos derechos. Si no se hacía, se perdían los derechos, lo cual planteó una angustia, tuvieron que prorrogar, porque planteó una angustia tremenda, sobre todo, bueno, yo les cuento mi caso personal, a mí es que me cogió incluso una herencia de por medio, en la que teníamos que conseguir primero liquidar la herencia y conseguir a la vez, para no perder los derechos, y todo antes del 31 de mayo. Después ya, una vez que adquieres los derechos, que lo haces por conversión de los derechos antiguos, o bien para los nuevos, porque lo obtengan de la Reserva Nacional, que es a donde van a parar todos los derechos que caducan, y después la Reserva Nacional los reparte, o bien porque los compre de alguien, de un cedente, que esté después dispuesto a hacerlo, pues todos los años hay que hacer la solicitud única. Una solicitud única que es importante porque la presentación de la solicitud hay que hacerla entre el 1 de febrero y el 30 de abril. Si no se hace o se presenta más tarde, empiezan las penalizaciones en forma de reducción. Usted no me ha presentado el 30 de abril la solicitud única, bueno, pues por cada día hábil que tarde en presentármela, hasta el 31 de mayo, que digamos que es la fecha a tope, yo le voy a ir reduciendo, le voy a ir quitando un 1% de la ayuda que le correspondería. Luego ahí tenemos la primera reducción. Y después, y esto es lo verdaderamente relevante, estos derechos de pago directo están sujetos a condiciones de condicionalidad. Sujetos a condiciones de condicionalidad que son de dos tipos. Lo que la ley lo que el ordenamiento llama la condicionalidad reforzada, que es el cumplimiento de una serie de requisitos legales, lo que llaman requisitos legales de gestión, que están en el anexo 1 del Real Decreto 1049 en materia de clima y medio ambiente, de salud pública, de fitosanidad, etcétera, etcétera, y las buenas condiciones agrarias y medioambientales de la tierra, que están en el anexo 2 y que son obligaciones medioambientales mucho más exigentes que las que había con el pago único, que no era nada, y que las que había con el pago con los pagos básicos, que eran más limitadas. Así son en materia de cambio climático, de protección de humedales, de creación de franjas de protección de ríos, de gestiones de labranza, de cobertura mínima del suelo, de rotación en tierras de cultivo, etcétera. Por ejemplo, esto de que si tienen algún amigo agricultor, a lo mejor le está regalando garbanzos. Bueno, pues esto es porque es una de las cosas, de los cultivos que hay que hacer para hacer esa rotación. A mí me lo regalan y la verdad me gusta, no me pasa como a Eugenio Dor, ¿no?, que una vez le invitaron a dar una conferencia en un casino de un pueblo y el presidente del casino le dijo: don Eugenio, y ahora lo voy a invitar a comer cocido con mi familia. Y don Eugenio Dor dijo: qué barbaridad, las dos cosas que más odio en la vida, la familia y el cocido. Bien, pues a mí no, me gusta la familia y me gusta el cocido, ¿no? La condicionalidad reforzada, por tanto, es eso, los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias y medioambientales. Pero además se añade una nueva condicionalidad, que es la condicionalidad social. La condicionalidad social viene referida al empleo, a los contratos, por ejemplo, todos los contratos en el campo ahora tienen que ser por escrito, con transparencia, se le tiene que dar copia, etcétera, etcétera, y las condiciones de salud y de seguridad en el trabajo. Esto, bueno, pues ha dado lugar a el año pasado, como saben, algunas cosas un poco jocosas, ¿no?, de que hubiera que poner aseos en la recogida de la aceituna y decían, bueno, ¿y dónde lo ponemos los aseos? Bueno, no sé. Pero estos dos criterios son importantes. Luego, fíjense que hemos hablado de unos requisitos de ser agricultor activo, de tener hectáreas, requisitos de declarar las hectáreas que tiene, de hacer las sesiones bien, no creando condiciones artificiales o no siendo
secciones ficticias, de hacer la solicitud única en plazo y de forma acertada, etcétera. Esos serían unos requisitos primeros que podríamos llamarle requisitos de subvencionalidad, aunque la palabra subvencionalidad no me gusta en exceso, pero es la que se utiliza en las normas. Y eso ya da lugar a una serie, a unas sanciones y sobre todo da lugar a unas penalizaciones. Y después están unas penalizaciones que se regulan por un Real Decreto que no está aquí. Vamos, que no es de los de diciembre, es de 3 meses más tarde, de marzo del 2023, que es en el que se regulan esas penalizaciones a los requisitos de subvencionalidad. En cambio, el incumplimiento de las condiciones sociales, de la condicionalidad social y de la condicionalidad reforzada, eso se regula en otro Real Decreto, que es el Real Decreto 1049. ¿En qué consisten estas penalizaciones? Básicamente, estas penalizaciones consisten en 3 cosas. Denegaciones de ayuda, reducciones de ayuda y exclusiones de ayuda. Junto a eso, la Ley 30/2022, que es una ley bastante cortita, lo que establece es, con un carácter horizontal, un sistema de sanciones. Pero un sistema de sanciones cuyas características fundamentales son, primero, se dice abiertamente que estas sanciones son compatibles con las penalizaciones, porque responden, en principio, a fundamentos diferentes. Las penalizaciones hay que inscribirlas dentro de la contextura de lo que es el derecho de ayuda como medio de fomento. Esta es una de las grandes dudas que Antonio y yo hemos discutido desde hace mucho tiempo, yo creo que desde el 2005, acuérdate que eras tú todavía un pimpollo y yo aún más, ¿no? Ha crecido mucho, ¿no? Porque este es uno de los problemas. No sabemos exactamente en qué medios de actividad de esa clasificación clásica de Jordana de Poza se incluye esto. Por un lado están esas sanciones que son compatibles con estas penalizaciones. Bien, para ir, voy a tratar de ser respetuoso con el tiempo. Esto es que llevaría un curso de doctorado y no habría tiempo para concluirlo. Pero estas exclusiones, que en principio, como les digo, son compatibles con las sanciones, y la ley así lo dice, sin embargo, en el artículo 16A de la ley se establece para las infracciones, dice, que el órgano al que corresponda resolver el expediente sancionador podrá acordar como sanciones accesorias infracciones, en el caso de infracciones muy graves, solo en el caso de las infracciones muy graves, la prohibición de la percepción de ayudas de la PAC distintas a las que se refiere a la infracción durante un máximo de 2 años, siempre que no se haya impuesto una penalización equivalente conforme al artículo 9. Claro, la penalización equivalente sería, en principio, no una reducción, sino una exclusión de la ayuda. Ahora, ¿equivalente cuál? Si la sanción es la sanción accesoria es la prohibición, por ejemplo, de obtener la ayuda complementaria del clima, porque se habla de ayudas distintas. Imaginen ustedes que la sanción se le imponen. Por cierto, que la tipificación de infracciones que hace, en realidad, es una infracción un poco tonta, porque casi todo se reduce a la falta de suministro de información, el suministro falaz de información, la obstrucción a las labores de inspección y luego ya la reincidencia. Ese es todo el cuadro de sanciones que se regulan en la Ley 30. Pero ustedes imaginen, por ejemplo, pues a un señor que le hubiera declarado más hectáreas, hubiera sobredimensionado las hectáreas que tiene de cara a obtener más ayuda. Y, claro, le
imponen la sanción, eso en principio, pues bueno, le podría dar lugar, en su caso, si la infracción es muy grave, podría dar lugar no solamente a que se le quitara el pago directo, sino los pagos complementarios. Por ejemplo, jóvenes agricultores o el pago por tener olivares en pendientes o en zonas de declive, o las que hay en favor de los pequeños y medianos agricultores, etcétera. La equivalencia hasta dónde llega. Si la sanción pone 2 y la penalización pone 4, ¿son equivalentes o no son equivalentes? Hay dos autoras, además, que dicen que este artículo 16A pues, es un artículo un poco contradictorio porque, en realidad, está aplicando el non bis in idem. Está aplicando y está considerando entonces que al menos la exclusión no es una penalización, sino que la exclusión es una sanción. Bien, yo no lo tengo tan claro. Yo creo que simplemente lo que ocurre es que si ya le han puesto una penalización que consiste en la exclusión de esa ayuda complementaria, por ejemplo, durante 2 años, ¿para qué le va a poner una prohibición accesoria que sería inútil, que tendría el mismo contenido? Sin embargo, ellos dicen, bueno, es un poco anormal que cuando sea infracción, la exclusión se considere sanción y, sin embargo, cuando se adopta fuera del procedimiento sancionador, no sea sanción, sino sea penalización. A mí el argumento no me parece definitivo. Hay sentencias del Tribunal de Justicia que dicen que las exclusiones no son sanciones, aunque también es verdad que hay una del año 2020, creo que recordar, República Helénica contra Comisión, en caso de ayuda de FEADER, que sí parece sostener que las exclusiones, al menos las de ayudas del FEADER, tienen el carácter de exclusión. Pero, en fin, como ven, yo creo que no es necesario recurrir al non bis in idem y yo creo que no es necesario alterar la naturaleza jurídica de una y otra, sino simplemente este precepto podría ser entendido como una excepción a la regla general de compatibilidad de sanciones y de penalizaciones. Mire, cuando las dos tengan el mismo contenido, pues es absurdo, porque es que la sanción ya sería inútil si el contenido de la sanción sería inútil si ya hay una penalización que le ha puesto lo mismo, ¿no? La condicionalidad social es, por cierto, muy curiosa. Ya le digo que voy un poco explicando temas porque esto es absolutamente imposible en el marco de 25 minutos y conociéndome 26,24. No sé. Bueno, pues voy... Claro, yo es que no tengo culpa de ser góngora, digo, de ser de la tierra de Góngora, ¿no? Entonces, tengo mucho barroquismo, ¿no? Bien, simplemente me detengo, si acaso después en el coloquio que tengamos, pues desarrollamos más en las ayudas de condicionalidad social. Las ayudas de condicionalidad social, a diferencia de las ayudas de los controles de condicionalidad y la aplicación. En la condicionalidad reforzada, el control lo realizan organismos especializados, o bien la pueden realizar, dicen, los organismos pagadores, en el caso de que reúnan las mismas condiciones de eficacia, en fin, lo que ya sabemos de muchos otros sectores. Y después, quienes la aplican son los organismos pagadores estatales o autonómicos. Ahí el FEOGA, el Fondo de Garantía Español, actúa además como un organismo de coordinación pagador y la intervención además hace una certificación, la IGAE hace una certificación. En la condicionalidad social la cosa es un poco más extraña porque lo que establece el Real Decreto 1049 es que el control lo realizan los órganos de la jurisdicción laboral, de la administración laboral. Son los que van a controlar, lógicamente, las condiciones de empleo, etcétera. Estos órganos
controlan y dice la ley algo así como que a 31 de enero comunicarán al organismo pagador las sanciones firmes que hayan impuesto en la materia a los efectos de la imposición de penalizaciones. Con lo cual, claro, aquí se podrían dar algunas cosas. Si la comunicación se produce más tarde y la ayuda ya se ha pagado, pues entonces después habría que ir a un mecanismo de recuperación de pagos, que por cierto también se regula de pagos indebidos, que se regula en la ley. Pero sobre todo le llamo la atención que hace falta sanciones firmes. Las sanciones firmes que hayan impuesto a los peticionarios de ayudas durante el último año. Yo me quedo aquí para no exasperar a la moderadora, que no está en mi ánimo y menos en un cartel tan cordobés. Siempre es casi mejor dejar la miel en los labios. Sabor, sí, que la miel en los labios, que tratar de ser como el bufón de Hamlet, que lo cuenta todo en el primer acto, ¿no? Bien, muchas gracias, profesor López Benítez. En segundo lugar, el profesor Izquierdo Carrasco, que es experto en muchas cosas, y entre otras cosas en Derecho Administrativo del Consumo, nos va a hablar sobre la cooperación entre autoridades competentes en las infracciones de la legislación de la Unión que protege los intereses de los consumidores y se va a centrar en el Reglamento de la Unión Europea 2017/2394. Vamos a escucharle. Muchas gracias. Aunque los directores del Congreso sean del propio área, creo que es debido pues, comenzar agradeciendo tanto a la profesora Magaldi como al profesor Antonio Bueno pues, la organización del Congreso, estar en el más mínimo detalle, todo controlándolo, ¿no? Y que todo vaya como está yendo, que es un éxito total. Y la profesora Magaldi me va a permitir que individualice un pelín. El profesor Antonio Bueno pues, se nos va como letrado del Tribunal Supremo la semana que viene y en vez de hacer algo normal, que podría ser como una cena o algo así de despedida, pues le encargamos organizar un congreso y se pone a organizar un congreso con este detalle. Por tanto, eso muestra pues, su espíritu de trabajo, de sacrificio por el área y yo pues, solamente puedo darle las gracias pues, por todo esto y espero, hombre, le deseo que esté por allí, pero la verdad es que me gustaría que estuviera aquí con nosotros pronto, que sea como una aventura o algo así y después vuelva porque es complicado, ¿no?, imaginar el área sin él y ya está, ¿no? Bien, pues, ¿quién de ustedes en los últimos meses no ha comprado a lo mejor algún viaje con Ryanair o algún hotel con Booking o en el Aldi o en el Lidl ha comprado un producto de estos de nombre impronunciable, no sé qué, pone allí, o incluso los más atrevidos con Tinder, ¿no? Hay alguna atrevido o atrevidas, que no tengo yo ninguna discriminación. Pues, y esas empresas, o comprado algo en Amazon, que me da igual, y esas empresas, bueno, pues incumplen también la normativa de protección al consumidor, evidentemente, y frente a esos grandes conglomerados que actúan además, a veces no se sabe ni muy bien dónde o en los confines más lejanos de esta Unión Europea, pues nos encontramos con un señor de Córdoba que es el órgano de defensa de los consumidores que tiene que enfrentarse a un problema que ha tenido un cordobés con Booking, ¿no? Como verán, el enfrentamiento es bastante desigual, ¿no? Por tanto, frente a ello, la Unión Europea ha intentado, lleva años, fortalecer todos unos mecanismos de cooperación entre todas las autoridades nacionales de protección al consumidor. Y de eso
es de lo que voy a hablarles yo hoy en estos 25 minutos, de esos mecanismos de cooperación centrados en la parte sancionadora, ¿no? La Unión Europea ha aprobado muchas directivas, también algunos reglamentos que protegen a los consumidores. Algunas de estas directivas que me han regulado cuestiones contractuales, información precontractual, información contractual, responsabilidades civiles, indemnizaciones si cancelan un viaje, publicidad. Me han regulado fundamentalmente en este bloque de directivas cuestiones bastante civiles, aunque también de derecho administrativo, ¿no? Tanto es así que algunas de estas directivas no tenían ni esa cláusula típica de y los Estados establecerán sanciones disuasorias, proporcionadas y eficaces, porque pensaban que eran tan de derecho civil que no le correspondían ni sanciones administrativas. Con el paso de los años, en concreto la de cláusula abusiva, la directiva de cláusula abusiva no tenía esa cláusula. Después, al cabo de los años, en el 2022 o algo así, o sea, al cabo de bastantes años, se le introdujo también incluso a esa cláusula, ¿no?, de que también en cláusulas abusivas en los contratos, ¿no?, pues los Estados tenían, más allá de posibles consecuencias que las tiene contractuales, ¿no?, de nulidad de la cláusula, prever también cosas sancionadoras, ¿no? Pero todas esas directivas lo que me regulan son derechos sustantivos. Hacía falta la parte procedimental o formal de cómo vamos a proteger esos derechos sustantivos, ¿no? Eso las directivas no entraban. Por tanto, había estados que imponían sanciones, otros sin medidas correctivas, otros podían dar órdenes, otros podían retirar del mercado o prohibir la comercialización de tal cosa, pero había divergencias y además no todos los estados lo tenían. Entonces, la Unión Europea, ese reglamento que ha mencionado la profesora, ahora mismo se me ha ido tu nombre, Lucía Alarcón. Yo es que soy así con los nombres, Lucía, ya lo sabes. Mi ojito izquierdo, va a ser mi ojito izquierdo, no mi ojito derecho. Ya fatal es la edad, debe ser. Bien, pues ese reglamento tiene dos grandes contenidos. Por un lado, impone a los Estados tener unas determinadas potestades. Dice, aquí todos los Estados van a tener que tener estas potestades. Una las divide en dos grandes bloques: potestades de investigación, para investigar, inspeccionar, y potestades de ejecución que llaman, que son como fundamentalmente están las correctivas, el poder dar órdenes, retirar del mercado productos, todas esas potestades correctivas, y ahí es donde incluye las potestades sancionadoras, con la siguiente peculiaridad. Dice, tendrán que tener todos la facultad de imponer sanciones, como multas o multas coercitivas. Ya se comentó ayer como el derecho de la Unión Europea, porque las multas coercitivas verdaderamente no son sanciones, irían con las correctivas, con conseguir que tú cumplas, pero no tanto con castigarte. Pero como en el derecho de la Unión Europea, ya lo vimos ayer, pues, sanciones como multas o multas coercitivas. En su concepto de sanción nos está metiendo esas dos cosas. Pues como le he dicho, ese reglamento impone estos deberes de que se tengan esas potestades, y su segunda gran aportación es que establece todo un instrumental de mecanismos de cooperación entre las distintas autoridades de protección al consumidor. Muchos mecanismos. De todos esos mecanismos me voy a centrar en uno de esos mecanismos, que es el de la denominada acción coordinada, ¿vale? Ahora veremos ese mecanismo. Pero, ¿vale?, ¿cuándo entra en juego este instrumento de todos estos instrumentos de cooperación? Entra en juego, lo que dice el reglamento, cuando haya una infracción en materia de protección de los consumidores. Pero hay que advertir dos cosas. Una, que el concepto de infracción es
no es el nuestro o el en sentido estricto de algo tipificado como infracción a lo que le corresponde una sanción, sino que es simplemente el concepto de que haya un incumplimiento de ese derecho de la Unión en materia de protección de los consumidores. No, por tanto, el concepto estricto, sino infracción en sentido amplio como cualquier incumplimiento. Lo único que pasa es que, a nuestros efectos, cualquiera de esos incumplimientos estaría tipificado como infracción administrativa, porque incluso con la cláusula residual que tenemos en el texto refundido de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios, dice que cualquier incumplimiento de la normativa es infracción administrativa, pues ya está. Entonces, a nuestros efectos sí lo serían, pero que sepan que la terminología que se utiliza es incumplimiento. Y después, claro, dice, de la normativa de protección de los consumidores, eso generaría una cierta inseguridad, es de la normativa de protección de los consumidores que está en un anexo de ese reglamento. Son un catálogo cerrado de directivas y de reglamentos que son las que esta norma considera que son de protección de los consumidores. Verdaderamente allí hay muchas más cosas en el derecho de la Unión Europea que también son de protección de los consumidores, pero no están en ese catálogo, por tanto, no entran en este ámbito, ¿no? Y después las infracciones de las que habla, con una terminología, infracción generalizada, bueno, no voy a entrar en eso, son siempre infracciones transfronterizas. Claro, el derecho de la Unión Europea, que una lavandería en Córdoba tenga un problema con un cliente en Córdoba, le da igual, ¿no? Lo que le preocupa son todas las transfronterizas. Entonces, su objeto son exclusivamente las infracciones transfronterizas. Como le he dicho, me voy a centrar en una que es la acción, en uno de los instrumentos de coordinación, que es la acción coordinada. ¿Vale? La acción coordinada. Dice el reglamento, dice, cuando exista una sospecha razonable de una infracción de este tipo, las autoridades competentes afectadas pondrán en marcha una acción coordinada. Por tanto, lo primero que quiero que vean es que es pondrán en marcha. O sea, la puesta en marcha está planteada casi como un deber, o sea, usted tiene el deber de poner en marcha la acción coordinada. Más aún, aunque esto es casi como un quiero y no puedo, ¿no? La participación en la acción coordinada, en principio, es obligatorio. O sea, si en tu estado está ocurriendo esa infracción, tienes el deber de participar en la acción coordinada. Tanto así que lo que se prevén son unas causas tasadas para que digas que no participas en la acción coordinada. ¿Pero por qué digo que quiero y no puedo? Porque dice, bueno, sin perjuicio de que tenga el deber de participar en la acción coordinada, esto no impide que tú, ante la misma infracción y contra el mismo sujeto, puedas adaptar las medidas que estimes oportunas, incluidas las sancionadoras. Por tanto, sí, tenés el deber, hay unas causas tasadas para poder no participar, pero bueno, que sin perjuicio de eso, que tú también puedas adoptar las medidas por solitario que consideres oportunas, ¿no? Lo cual es, por eso he dicho que quiero y no puedo, ¿no? Supongo que si no, los Estados no hubieran aprobado, no hubieran permitido este reglamento, ¿no? No quieren abandonar sus potestades. ¿En qué consiste la acción coordinada? La acción coordinada, una vez que se dice, venga, que nos ponemos con una acción coordinada, pues se realizan unas investigaciones, claro, pues si es Booking que está en Irlanda, ¿no? Me parece, ¿no? O Países Bajos, bueno, pues ya está. Entonces, generalmente dice, oye, autoridad de los Países Bajos, anda, ve y le realiza una inspección, coge allí papeles, investigan, nos los pasa a todos y la otra pues realizará cada uno en su estado las actuaciones que quieran. Entonces, realizan investigaciones, intercambian datos, documentación entre todas las autoridades y digamos que hay un momento importante que es que se adopta una posición común. Posición común en la que, por ejemplo, con esta de Booking, que verdaderamente se le hizo una acción coordinada y eso, y también a Airbnb, se dijo, Booking, constatamos que en el precio que oferta, cuando dice precio por noche, no está incluyendo que después te tengan que hacer los servicios de limpieza y otras tasas que te cobra Booking. Dice, Booking, eso vulnera la directiva que usted tiene que informar del precio completo, que la directiva dice que tiene que ser el precio completo, incluidas todas las cosas, con que consideramos que Booking no está cumpliendo. Y adoptan esa posición común y ahora se le manda a Booking. Y Booking alega lo que estima oportuno y se le invita, literal, se le invita a ofrecer soluciones. Y entonces Booking dice, hombre, pues
venga, que a partir del mes que viene voy a modificar mis páginas web y que ya voy a poner el precio total desde el principio y va a incluir la limpieza de la habitación y las tasas que yo cobro y los gastos de tener. Y entonces prevé el reglamento que si esa empresa ofrece unas soluciones que ponen fin al incumplimiento, que se cierra la acción coordinada. Pues ya está, ya hemos terminado la acción coordinada. Verán que en la acción coordinada prima la negociación. Y además unas negociaciones surrealistas, que yo no lo entiendo, son con cartas. Sí, le mandan una carta, Booking lo que manda es una carta, en la que dice que ha llegado a un acuerdo con el comisario. Una carta que has llegado tú a un acuerdo con el comisario, como si esto fuera como entre personas negociando. Digo, pero esto no se prevé aquí nada de una formalización, o sea, que no es nuestra terminación convencional, que bueno, todo muy en el derecho de la Unión Europea, que cuando lo intenta uno trasladar a nuestras instituciones, pues choca un poco, ¿no? En esas acciones coordinadas podría coordinarse un régimen sancionador. Podría coordinarse, y se dice expresamente, que a lo mejor solo un Estado tramitara un expediente sancionador teniendo en cuenta todo el disvalor de las consecuencias que ha tenido en todos los Estados, o que se optara en esa acción, en esa posición común, se optara que, bueno, pues que se iban a tramitar distintos expedientes sancionadores. Todo eso cabe en una acción coordinada. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que se han tramitado aproximadamente, desde que esto se ha puesto en marcha, unas 30 acciones coordinadas. 30 acciones coordinadas que algunas han tenido sujetos amplios. O sea, hubo una sobre compañías aéreas que era sobre 16 compañías aéreas. Lo que quiero decir que no es acción coordinada por sujeto, sino que han tenido amplitud. Bueno, de esas 30 acciones coordinadas, en esos informes que hace la Comisión de Seguimiento de su normativa, dice, que no se ha coordinado ningún régimen sancionador, que aquí nunca en estas acciones coordinadas, y ahora, entonces los directores del Congreso pueden decir, pues me lo podía haber dicho antes y no te hubiéramos invitado a dar esta ponencia, pero en potencia se podría hacer, pero no se ha hecho nunca. 30 acciones coordinadas y en ninguna acción coordinada jamás se ha coordinado la imposición de unas sanciones. Y eso lo dice la Comisión, dice, hombre, claro, esto resta efecto disuasorio al mecanismo que he implantado. Parece que le echa la culpa a los Estados, ¿no? Dice, claro, es que ponerse de acuerdo en las sanciones, hay dificultades para llegar a esos acuerdos. La cosa es que no ha habido ninguna posición común en la que haya habido tema de sanciones. Claro, pero le echa la culpa a los Estados, pero la Comisión se lo debería ver ella a sí mismo y leerse algunos artículos de ese reglamento. Si uno se lee varios artículos de ese reglamento, no solamente uno, sino que son varios, dice en ellos, voy a poner aquí algunos, dice, ¿dónde está el artículo? Aquí. Lo dice tanto cuando cesa como cuando se ponga en marcha y todo eso. Dice, la finalidad de la acción coordinada es hacer cesar o prohibir infracciones de las reguladas en este reglamento. Hacer cesar o prohibir infracciones de las coordinadas en este reglamento. Oiga, pues la culpa no es de los Estados, porque es que si la finalidad es hacer cesar o prohibir las infracciones reguladas en este reglamento, el régimen sancionador ni me hace cesar ni me prohíbe las infracciones coordinadas previstas en este reglamento. Que el régimen sancionador, su finalidad es otra, su finalidad es castigar. Más aún, te puede castigar 7 meses después de que aquello ya esté cesado y prohibido, pero es otra finalidad. Si me estás diciendo en 4 preceptos o 5 del reglamento que toda la finalidad de esta es hacer cesar o prohibir las infracciones reguladas en este reglamento, es que usted no está pensando, aunque me diga, porque me lo dice, que las sanciones están incluidas y que también se pueden coordinar, es que usted no está pensando en las sanciones. No me diga ahora que los Estados no han hecho ninguna, sí, es verdad, no se ha llegado a ninguna, pero es que usted está pensando en otras cosas, es que usted está pensando
en las medidas correctivas, fundamentalmente, y sobre todo, además, me está pensando en que se negocie y se llegue a un acuerdo. Se negocie y se llegue a un acuerdo. Más aún, abundando en esto, ha habido acciones coordinadas sobre algunos supuestos, el Volkswagen y el Dieselgate, ¿no? Todo el fraude con los coches y de las mediciones del diésel, donde hubo una acción coordinada. Bueno, creo que todavía hay, porque como Volkswagen nada más que ha indemnizado a los consumidores alemanes, pero no a ninguno del resto de los estados de la Unión Europea, pues todavía sigue abierta porque se entiende que no han cesado la prohibición y le siguen diciendo a Volkswagen, hombre, que queremos más compromisos suyos por esta cuestión. Bueno, digo que ha habido una acción coordinada para esos aspectos, pero ha habido tres estados, que en el informe de la Comisión se mencionan solamente 3, que han sancionado a Volkswagen por ese motivo en materia de protección de los consumidores: Italia, Bélgica y Polonia. Y de eso en la acción coordinada no se ha dicho ni mu. O sea, en ninguna de las posiciones comunes de esa acción coordinada no se dijo nada de las sanciones y se la ha sancionado. En materia de protección de los consumidores, porque después ha habido otras historias, pero en materia de protección de los consumidores se han sancionado. Por tanto, bueno, pues, como verán, no es un mecanismo que esté surtiendo grandes efectos en materia sancionadora. ¿Qué es la acción coordinada? ¿Qué es esa acción coordinada? No es un procedimiento administrativo, no crea un órgano administrativo, porque lo que participan son pues, las autoridades a las que afecte, que pueden ser 4, 5, los 27 Estados miembros, lo que sea, pero lo que participan son como eso en forma de red, pero no hay un órgano, no se crea, hay un comité que sea el que gestione esto, sino que pues, no se crea nada. No es ni mucho menos lo que se habló ayer de esas decisiones vinculantes del Reglamento General de Protección de Datos, que eso sí es otra historia, tampoco es eso. ¿Qué es? Bueno, es algo que sí se ha estudiado por la doctrina. Yo lo encasillaría en eso de que es una cooperación formalizada, pero no procedimentalizada. Bueno, sí, es una actividad ahí formalizada, tiene unas cositas, pero no constituye un procedimiento. Tanto así que es muy llamativo, por el fondo y por la forma. El artículo 15, dice el artículo 15, en las cuestiones reguladas en el presente capítulo, que es el de las acciones coordinadas y todo eso, dice, las autoridades competentes actuarán por consenso. Primero la regla del consenso, que es importante, aquí se actúa por consenso, y además fíjense que no dice adoptarán decisiones, resolverán, actuarán por consenso. No hay ahí, no sé, ningún acto jurídico ahí evidente. Actuarán, o sea, que tomarán decisiones, no, la palabra decisión no aparece, actuarán por consenso. Por tanto, la regla es el consenso. Entonces, es vinculante lo que se diga en la acción coordinada. Si en una acción coordinada se dijera que solamente va a ser Irlanda la que sancione a tal, ¿sería vinculante para los demás estados y, por tanto, no podrían ellos sancionar? El reglamento no dice que sea vinculante, pero claro, como dice que actuarán por consenso, pues se entiende que si allí en la posición común se ha decidido eso, nadie va a hacer otra cosa, se supone, pero no dice nada de que sea vinculante ni algo parecido, ¿no? Bien. Conexiones entre este reglamento de cooperación y el procedimiento administrativo sancionador, ¿vale? 1. Toda esta acción coordinada, ¿qué podría ser para nosotros en un procedimiento administrativo sancionador? Pues no en un procedimiento, pero serían las diligencias preliminares de un procedimiento administrativo sancionador, pues sería el equivalente a las diligencias preliminares en ese procedimiento. Bien. Segunda consecuencia, eso puede tener algunos efectos con respecto a la prescripción de la infracción, porque, claro, en materia de defensa de los consumidores el plazo computa a partir del momento en que se manifieste o exteriorice la infracción. Si ya hay
en el mecanismo de alarma que hay aquí, una autoridad que dice que esto podría ser constitutivo de infracción, pues España ya ha recibido esa información, por tanto, el plazo de prescripción ya empieza, porque, oiga, yo ya se ha manifestado, aunque haya sido en Irlanda, y me están notificando que allí en Irlanda se ha manifestado, entonces podría entenderse que empieza a computarse el plazo de prescripción, que tampoco pasa gran cosa, porque como seguirá cometiéndola, o sea, una cosa es que yo inicie y otra, pues el plazo seguirá abierto mientras que no cese, o sea, que tampoco tiene una gran consecuencia. Sí que me voy a detener, y estoy todavía en tiempo, según mi reloj me quedan 6 minutos o así, en otras 3 consecuencias. Una es las pruebas. El reglamento dice expresamente que cualquier documento, información obtenido en cualquier Estado de la Unión Europea tiene valor probatorio en cualquier otro Estado de la Unión Europea. Bueno, eso es interesante, o sea, que tú una prueba obtenida... Me plantea problemas de que si aquí ahora se podría discutir cómo se ha obtenido aquella prueba, y no lo sé, pero dice que tiene valor probatorio. Un artículo diciendo que cualquier documento tiene valor probatorio. Por tanto, tiene valor probatorio también a efectos sancionadores, me lo puedo traer a efectos sancionadores. Segunda cosa. La clasificación de la infracción por el grado de gravedad. En nuestra terminología, ya no estoy pensando en el derecho de la Unión Europea, ya en la nuestra, de que las infracciones, el texto refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, habla de leves, graves, muy graves, y cómo encajo en uno de estos supuestos. Pues el reglamento dice que a la hora de adoptar una medida de ejecución, las sanciones son una medida de ejecución, tengo que tener en cuenta el perjuicio global. Y habla de perjuicio global. Ya en otros documentos de la Unión, de la Comisión sobre todo, por tanto, en el perjuicio en todos los países de la Unión Europea, lo cual permitiría que España, a la hora de calificar una determinada infracción en leve, grave, muy bueno, sobre todo en grave y muy grave, pudiera tener en cuenta el perjuicio que esa infracción ha producido también, o sea, ese mismo sujeto, Booking, ha producido también en Italia, en Bulgaria, en Alemania, donde fuera. Puedo tener en cuenta el perjuicio global y le puedo pedir datos a aquellas autoridades de que me intenten cuantificar cuál ha sido el perjuicio allí, consumidores afectados o lo que sea. Esa es la primera idea. Segunda idea. Lo que pasa es que la norma española no habla de perjuicio global. El reglamento sí, la norma española dice perjuicio. Entonces, yo entiendo que el reglamento debería poder aplicarse directamente, ¿no? Y después determinación de la sanción, por 2 vías. Y me voy a meter aquí en un berenjenal que la moderadora es experta, que es el non bis in idem. Por 2 vías. Claro, una es... Si ya le han impuesto sanciones en otros estados, pues claro, yo tengo que tenerla en cuenta a la hora de fijar mi sanción. El reglamento no dice nada, pero a esa directiva que le he dicho que modificaron otras, dice que tiene que tenerse en cuenta, expresamente. Dice, las sanciones impuestas al profesional por la misma infracción en otros estados deberán tenerse en cuenta a la hora de que tú fijes tu sanción. ¿Vale? Entonces, se marca por ahí ese principio, ¿no? A los efectos del non bis in idem. Y después, la otra perspectiva, y que aquí incluso pues, el reglamento algo aporta, es, oiga, si se tramitan varios procedimientos sancionadores, el reglamento dice, las medidas de ejecución que se adopten en esa posición común deberán tramitarse simultáneamente en los Estados miembros. Claro, eso en parte me puede corregir lo que ayer también se habló, de que se pudieran tramitar varios expedientes sancionadores siempre y cuando se hicieran simultáneamente.
porque eso en principio podría entenderse que no vulnera la parte procedimental del bis in idem, porque como se están haciendo simultáneamente, entonces el reglamento obliga a que las medidas de ejecución, entre las que están las sanciones, cuando una vez la posición común adopte algo, se ejecuten simultáneamente. Pues podría ser esto favorable a esa línea, ¿no?, de poderlas tramitar todas ellas. Y me voy a la conclusión. En materia sancionadora, en el ámbito de la protección de los consumidores, se han producido avances, pero a pesar de esos avances, todavía no es visible, desde mi punto de vista, un funcionamiento armonioso de las autoridades nacionales de protección de los consumidores que permita no ya hablar de una administración única, sino ni siquiera que permita poder enfrentarse con una cierta solidez a empresas globales que desarrollan su actividad en toda la Unión Europea. Muchas gracias. El profesor Pizarro está conectando el PowerPoint. Vamos a esperar un minutito. Esto no cuenta en el tiempo. Ahí está abierta la pantalla. Nos vamos a publicidad y ahora volvemos. Bien, pues una vez conseguido, vamos a tener la oportunidad de escuchar, como les he anticipado, al profesor Pizarro, que está muy interesado por el estudio del régimen sancionador y sobre si hay o no un régimen sancionador y cómo es, para proteger las infraestructuras y las entidades críticas en la Unión Europea. Y nos va a hablar de, en concreto, la Directiva 2022/2557. Tiene la palabra, cuando quiera. Buenos días. ¿Se oye? ¿Y ahora? ¿Se oye? Es que creo que está a lo mejor está abierto el. Buenos días. Entonces, era un problema humano, no técnico. Bueno, yo quería comenzar, bueno, pues como el capítulo de agradecimiento de los directores ya está colmado, pues por las felicitaciones al menos, ¿no?, por el éxito del Congreso, por los resultados que yo creo que son muy satisfactorios. Me consta que ha habido imprevistos y espero que el buen ambiente que hay en el Congreso, que se nota, bueno, pues compense esas preocupaciones. Yo voy a hablar del régimen sancionador para la protección de infraestructuras y de entidades críticas. Lo voy a hacer con algunas imágenes, no me atrevo a llamarlo presentación, simplemente he traído 3 o 4 imágenes para que ayuden a la exposición de un tema que yo creo que no es demasiado conocido, a pesar de que seguramente todos estén bastante preocupados por la situación a la que asistimos, ¿no?, a un panorama de tensiones globales crecientes, de acontecimientos verdaderamente
preocupantes, ¿no? Aquí en la Unión Europea pues, hemos sufrido sabotajes de infraestructuras energéticas, hemos sufrido ciberataques, incluso en la universidad, más o menos graves, hemos asistido a catástrofes naturales con efectos terribles en pérdidas humanas y de prestación de servicios esenciales. Y, sin embargo, a pesar de que la Unión Europea se ha dedicado durante los últimos 20 años a desarrollar en distintos ámbitos pues, políticas de seguridad más o menos intensas, pues no son precisamente las más conocidas de la Unión Europea, ¿no? Para tener una visión completa, pues casi nadie la tiene, ¿no? Y yo, por ejemplo, por buscar un documento reciente, de este año 2025, quizá la Estrategia Europea para la Seguridad Interior, pues despliega ese panorama, ¿no? Con medidas, con acciones en ámbitos muy, muy distintos, ¿no? Yo, lógicamente, no me voy a ocupar de todas ellas, me voy a ocupar de uno de los aspectos, quizá de uno de los menos conocidos. Se habla mucho de la ciberseguridad, por poner un ejemplo, no se habla tanto de la protección de infraestructuras críticas. Está en inglés porque doy por descontado. Ah, vale. Esto no me lo contarán como tiempo consumido. Es un boicot de Putin, seguro. Pues bien, en sociedades industrializadas, hipertecnificadas, como las europeas, todos sabemos que el bienestar de la población, que incluso el ejercicio de derechos fundamentales y, por supuesto, la continuidad de las actividades económicas básicas depende de infraestructuras que operan en red y que el problema, un incidente que afecte a cualquiera de ellas, puede tener consecuencias que hemos experimentado recientemente. Podemos pensar en el apagón o podemos pensar en las dificultades de transporte o de abastecimiento que se produjeron en Valencia después de la Dana. Pues bien, esos incidentes y otros muchos ponen de manifiesto la fragilidad de nuestro estado del bienestar y la necesidad de adoptar medidas. Yo quería poner un dato anecdótico al principio, como todo el mundo, y no quería mencionar las catástrofes que nos pillan más cerca. Voy a mencionar otra que quizá nos meta más miedo en el cuerpo todavía. ¿Han pensado ustedes qué sucedería si las administraciones perdieran la información que tienen a su disposición? No por un ciberataque, que para eso se supone que estamos preparados o preparándonos, sino por cualquier otro accidente. El 26 de septiembre, creo que a las 3 de la madrugada, un cortocircuito en un edificio donde estaba una base de datos gubernamental en Corea del Sur provocó que se quemaran 96 servidores de los 700 y pico del gobierno coreano, tecnológicamente avanzado, se presume. Eso tuvo como consecuencia que se perdieron 700 no sé cuántos terabytes de información, es decir, información, documentos administrativos que habían estado generando durante 8 años los empleados públicos coreanos. Un mes después, solo habían conseguido recuperar el 49% de los procedimientos electrónicos esenciales, del resto no hablamos, y un 60% de los documentos. Imagínense que eso sucede, pues yo qué sé, con las bases de datos de una universidad. El Ministerio de Educación no tiene los títulos, tiene solamente datos desagregados. ¿De acuerdo? Y no fue un ciberataque, fue un incendio. Este caso se me ha venido a la mente porque hace poco se hablaba de si se habían perdido la información de los cribados y tal, y el consejero en Andalucía salió diciendo que el centro de datos reunía las medidas de ciberseguridad y también las otras son las de protección de infraestructuras críticas.
¿De acuerdo? Pues bien, ¿dónde está regulado todo esto? El origen lo tenemos que buscar en una directiva del año 2008, que fue traspuesta al derecho español por una ley de protección de infraestructuras críticas de 2011. Ambas normas reflejan un modelo de protección de infraestructuras que ha sido ya, como es lógico, superado. ¿Por qué? Pues porque en ese momento se prestaba atención únicamente a los ataques intencionados. Se tenía en mente fundamentalmente los ataques terroristas, porque el origen de esto es el 11S en Estados Unidos, los atentados de Atocha y otros atentados que se produjeron en Europa en esos años. Y, por lo tanto, el enfoque básicamente es ese y no tiene en cuenta ni riesgos naturales ni tampoco los riesgos de ciberataques, porque en ese momento la tecnificación, la automatización de procesos no era tan intensa como en la actualidad. Y, por lo tanto, esa normativa quedó rápidamente superada por la evolución tecnológica y por la evolución de los riesgos en nuestras sociedades. El primer paso hacia la separación de la regulación de la ciberseguridad se produce con una directiva que es del año 2016, que en España se traspuso por un Real Decreto Ley de 2018. Y después de unos cuantos años, después de evaluar la efectividad de esas regulaciones, la Unión Europea llegó a la conclusión de que hacía falta una armonización más intensa de las regulaciones de los Estados, porque ni las transposiciones se habían producido con la misma intensidad y porque se habían detectado diferencias sustanciales entre las regulaciones española o italiana, alemana o de cualquier otro Estado. En esa línea de intensificar la armonización se aprobaron dos directivas del año 2022. La 2555 tenía que ver con la ciberseguridad, es la conocida como directiva NIS 2, porque la NIS era la de 2016, yo la voy a llamar de ciberseguridad para mayor facilidad, y una segunda directiva, que es de la que yo me voy a ocupar, que es la directiva 2022/2557, que es una directiva relativa a la resiliencia de las entidades críticas. Ambas buscaban esa armonización más intensa y ambas han venido a modificar sustancialmente la regulación previa. En particular esta, que ha superado una directiva que era del año 2008. Son muchos los años que han transcurrido. ¿En qué ha cambiado? Básicamente, voy de forma rápida. Bueno, la primera es que la directiva de 2008 realmente solo abarcaba dos sectores, energía y transportes. Sin embargo, los Estados hicieron una incorporación de esa directiva a sectores que no eran exigibles conforme a la directiva. Por ejemplo, España incluyó en su ley 12 sectores. Otros Estados no incluyeron tantos. O sea, algunos se limitaron solamente a los dos, a la energía y al transporte. Y esta directiva, sin embargo, como ven, alcanza a 11 sectores tan amplios como la salud, como el abastecimiento y el tratamiento de aguas, el espacio, las administraciones públicas u otros sectores muy relevantes. Además, la nueva directiva pasa de prestar atención a la protección de la infraestructura, de la instalación, a poner el foco en la creciente interrelación entre los operadores que actúan en esos mercados, porque una anomalía en el funcionamiento de la actividad de uno de ellos, aunque no dependa de la caída de una instalación, va a poder afectar significativamente
estos sectores, ¿no? Y ahí que se incorpore la idea de resiliencia, ¿no? Y ya no se piense solo en la prevención, sino también en la preparación para la crisis y en la recuperación rápida de las instalaciones. Y, por lo tanto, los planes que en la ley antigua eran planes básicamente preventivos, ahora tienen que contemplar medidas más intensas, que vayan más allá de la prevención, también pensando en la recuperación. Es importante hacer una precisión. Les he dicho antes que ponemos más atención a la ciberseguridad porque parece que están o son más numerosos los ataques, los ciberataques. Las dos directivas, si se dan cuenta, la de ciberseguridad y la de entidades críticas, prácticamente van de la mano. Se publican juntas, incorporan un mismo modelo regulatorio y yo las he utilizado pues, para comparar si la segunda, si la de residencia de entidades críticas, de verdad ha avanzado en esa armonización deseable. Porque en ambos casos se adopta un enfoque basado en riesgos, las técnicas que utilizan estas directivas son las propias del derecho de riesgos, que ustedes conocen bien, y la responsabilidad de garantizar que esos servicios esenciales para la comunidad se mantengan funcionando con normalidad no es solo el Estado, sino que el modelo se apoya en también los operadores privados que prestan esos servicios sirviéndose de esas redes de infraestructuras prioritarias. Pues bien, la pregunta que yo quería responder hoy, enfocándome además en el régimen sancionador, es si la Directiva de Entidades Críticas, si esta Directiva 2557 cumple con los objetivos perseguidos, si existen, se mantienen los riesgos de divergencias sustanciales en las regulaciones y, por lo tanto, no se ha conseguido esa armonización deseable, que es la que justifica al amparo del 114 que se adopten esas normas que aproximen las regulaciones nacionales para garantizar elevados niveles de protección del medio ambiente o del objetivo que se quiera alcanzar. Esta directiva, la 2557, ha sido criticada porque concede a los Estados miembros bastante margen a la hora de transponer esas medidas. Entre otras cosas porque los conceptos de riesgo, la definición de la propia, de las entidades que pueden ser declaradas críticas, los criterios a emplear, bueno, pues no son criterios que se puedan reglar de manera automática. Los sectores son muy variados, ¿no? Y las actividades que se desarrollan dentro de cada uno de esos sectores, pues también, ¿no? Así que eso permitiría la aprobación de normas nacionales con diferencias significativas y eso pues, supone un riesgo de que, bueno, pues, que se entienda que las condiciones de inversiones o la seguridad jurídica en ciertos estados son mejores que en otros. O sea, el riesgo de que los estados no adopten una regulación muy exigente, aunque suponga a lo mejor no proteger adecuadamente esos intereses que se querían atender, pues puede ser elevado, por temor a que las inversiones se retrasen, se encarezcan o a que los inversores, bueno, pues se salgan huyendo, ¿no? Pues bien, el régimen sancionador es evidente que es un elemento que tiene un peso determinante en esas posibles divergencias, ¿no? ¿Ha sucedido eso? ¿Se pueden conseguir los objetivos con la regulación de esta directiva? ¿Qué es lo que establece la Directiva 2557 en esta materia? Claro, si lo comparamos con la segunda directiva sobre ciberseguridad, que he dicho que son hermanas, que van de la mano, serían de la misma generación, ¿no? Se aprueban prácticamente, no sé si es exactamente el mismo día, debe serlo porque el plazo de entrada en vigor es el mismo. Pues sorprende que a pesar de ir de la mano, de responder a la misma lógica, a las mismas necesidades, de plantear objetivos similares, sorprende que a pesar de que las amenazas son, dicen, híbridas, pueden venir combinadas. Sorprende que incluso aunque el legislador haya previsto en ambas directivas mecanismos de equivalencia, mecanismos de colaboración, de comunicación entre ellas, pues a pesar de ello, cuando vamos al régimen sancionador, nos encontramos con dos regímenes completamente distintos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que
La directiva sobre ciberseguridad, la de 2022, sí que ha intentado esa armonización. Establece una serie de infracciones que pueden ser ampliadas por los Estados, pero un conjunto mínimo de infracciones comunes. Contempla reglas concretas sobre el régimen sancionador de cierto interés que los Estados tienen que considerar. Por ejemplo, alude a la posibilidad de sancionar a las administraciones públicas, porque no nos engañemos, buena parte de los operadores críticos que prestan servicios en esos sectores pueden ser administraciones públicas o entes del sector público. Establece reglas sobre concurrencia de sanciones, porque no nos engañemos, todos estos sectores tienen su propia regulación de seguridad aeroportuaria o de otros ámbitos, portuaria, y por lo tanto los planes de seguridad pues, van a estar previstos en una norma, en otra, con objetos similares o parecidos, de ahí los mecanismos de colaboración, de reconocimiento de equivalencias, etcétera, ¿no? En fin, incluso en los considerandos hay bastante, de la Directiva sobre ciberseguridad, hay bastantes consideraciones sobre el régimen sancionador que ayudarían a interpretar esos preceptos de la directiva. ¿Hace lo mismo la Directiva 2557? No. Lo que más me ha sorprendido no es que no lo haga. Lo que más me ha sorprendido cuando he comparado los artículos es que el de la Directiva 2557 es una reproducción literal del artículo sobre el régimen sancionador de la Directiva de Ciberseguridad de 2016. Los pone uno al lado del otro y lo que cambia es la fecha en que los Estados deben comunicar el régimen sancionador que han adoptado. Tenemos dos directivas de la misma generación, pero la regulación sobre el régimen sancionador de una es la versión 1.0, no la 2.0. Por lo tanto, parece un poco contradictorio que, a pesar de plantearse un objetivo de armonización, la regulación de esta directiva pues, no lo haga. ¿Qué impone esta directiva? Impone, bueno, pero no es exactamente igual, que la situación al amparo de la de 2008. La del 2008 no contemplaba un régimen sancionador. No exigía a los Estados que regulasen un régimen sancionador en esta materia. La de 2022 sí lo hace. Lo que no hace es proporcionarle a los Estados esa regulación armonizada. Lo único que dice es que lo tienen que hacer, que las sanciones deben ser eficaces, proporcionadas, disuasorias, ¿tal? Y que deben comunicar el régimen establecido antes de una fecha y que deben comunicar posteriormente cualquier modificación. Ahí termina la regulación. ¿Hay más límites a la libertad de los Estados para regular esta cuestión? Bueno, lo que comentábamos ayer, pocos, ¿no? Ese marco general del que ya se ha hablado aquí. Por lo tanto, el riesgo de que existan divergencias existe. Ese es el artículo que les comentaba. Ese es el régimen sancionador de la directiva, ese es el régimen sancionador armonizador de la directiva de 2022. El riesgo, como les decía, existe. Se ha materializado, se han dado esas divergencias en la regulación. Para responder a esa pregunta, pues tendría que conocer las normas de transposición. Y las conozco. Vamos a comentar el tratamiento que se ha dado a esta cuestión en Austria, en Chequia, en Dinamarca, en Grecia, en Irlanda, en Italia o en Finlandia. Y además en el anteproyecto de ley española, por eso de que estamos en Córdoba. No he analizado más leyes por consejo de mis compañeros, que me han dicho que presumir de dominar más de 7 idiomas suena presuntuoso. Por eso, y porque no crean que ha habido muchas más transposiciones. Quiero decir, España no es la única que no ha transpuesto esta directiva. En noviembre de 2000
2024, que era cuando finalizaba el plazo, se iniciaron, creo que eran 19 procedimientos de incumplimiento, y ahora creo que estamos ya en la fase de dictámenes motivados, donde algunos han reaccionado a tiempo y 13, incluido España, siguen con el procedimiento abierto. No sé cómo voy de tiempo, porque se me ha olvidado. Bueno, para lo que voy a contar. Bien. Pues en 6 minutos ni puedo analizar el contenido de todas las normas de transposición, ni vamos a detenernos en los contenidos de una improbable norma española que comprenderán ustedes que está en fase de anteproyecto y que dudo que llegue a ser ni siquiera proyecto de ley, porque en algunos estados, cuando se vieron con el agua al cuello, lo aprobaron como decreto ley. Pero yo creo que en España eso, hoy por hoy, no es una solución viable. Así que apuntaremos a algunas cuestiones, algunas pinceladas de lo que considero que debería ser objeto de esa deseable armonización que no se ha producido, que, como sabemos, no tiene que ser una regulación exhaustiva de la materia. Habrá que dejar a los estados que regulen, pero algunas cosas quizá sí sería conveniente que se incorporasen. Lo voy a hacer, además, ciñéndome a aspectos que son consustanciales al régimen sancionador, porque luego habría otras cosas que también merecerían armonización y que tendrían repercusiones en el régimen sancionador. Por ejemplo, lo que comentaba antes de los criterios para designar a la entidad crítica. La designación te convierte en sujeto responsable. Mientras tanto, no lo eres, porque esta ley no establece reglas para todos los que operen en esos mercados, sino para aquellos que, por sus características, sean críticos y, por lo tanto, sean designados como tales por el Estado. Entonces, que los criterios de designación cambien suponen que una empresa que pueda serlo en un Estado no lo sea en otro, y, por lo tanto, en uno se enfrente a un régimen sancionador que en otro no tendría que temer. Pero, en fin, esos temas son complejos y no voy a entrar en ellos ni aquí ni en la ponencia escrita. Me voy a limitar a lo que les decía de estas cuestiones directamente conectadas con el régimen sancionador. Existen diferencias notables en la tipificación de infracciones y sanciones. Puede parecer lógico, pero los problemas se acentúan en algunas normas, y la norma española pues es una de las que podíamos mencionar. Porque, claro, lo habitual en muchas de estas normas de transposición es que las infracciones se enumeren de manera muy genérica, como incumplimiento de los deberes del artículo X o el incumplimiento de los deberes del artículo Z, y para cada uno de los incumplimientos le establecen una sanción. No hay tipificación, la graduación clásica en España de leves, graves, muy graves. En las normas que yo he analizado no aparece prácticamente en ninguna. No voy a decir en ninguna, que creo que en ninguna, pero prácticamente en ninguna, ¿no? Y en España, sin embargo, de acuerdo con nuestro modelo regulatorio, pues hacemos esa distinción y, claro, algunas previsiones pues plantean dudas del cumplimiento, del respeto del principio de tipicidad. Porque, claro, es que una infracción puede ser leve, grave o muy grave, dependiendo de que el incumplimiento genere o cause dice literalmente nuestro anteproyecto, un riesgo o perjuicio muy grave a los servicios esenciales. Sería muy grave. Si es grave, y si no es ni grave ni muy grave, sería leve. Claro, ¿cómo distinguir si la infracción es cuando no tenemos claro ni cuál es el concepto de riesgo? Para distinguir después si el riesgo es grave o muy grave y que determine eso la calificación de la infracción como muy grave o como grave, con notables diferencias en cuanto a las sanciones que se pueden imponer. También hay diferencias abismales en cuanto a las sanciones. Por ejemplo, me llama mucho la atención que Italia contempla sanciones entre los 25.000 y los 125.000 euros como máximo. En Irlanda se mueven entre los 50.000 y los 500.000 euros como máximo. En España, como no nos duele el dinero, ya se lo pueden ustedes imaginar, ¿no? En los 500.000 euros se nos quedan pequeños, ¿no? Podemos llegar con las sanciones de multa por infracciones graves hasta el 1.000.000 de euros y por las muy graves a los 10 millones de euros, igual. Pero como
Aquí los operadores pueden ser muy grandes. Dice el anteproyecto de norma española que la sanción podría ser del 2% del volumen de negocios anual total a nivel mundial de la empresa. Que eso, con determinados operadores, puede ser una cantidad muy superior a los 10 millones de euros y, por supuesto, muy superior a los 125.000 euros que podrían ser impuestos en la normativa italiana. Eso por no hablar de las sanciones accesorias, que casi ninguna ley de transposición contempla, y la española, por supuesto, sí. Sanciones accesorias, por supuesto, que yo no sé si sería conveniente adoptar, porque, claro, no han tenido imaginación. ¿Cuáles pueden ser las sanciones accesorias? La suspensión de autorizaciones, el cierre de establecimientos, fábricas o no sé qué, que digo yo que si es un operador crítico, en fin, no sé si le voy a cerrar la parte de su negocio que no sea crítica, porque se trata de castigar, ¿no? Pero sin mayores precisiones, en fin, miedo me da. ¿De acuerdo? Y otro tema, por no extenderme, donde creo que debería también producirse una cierta armonización, es en materia de sujetos responsables, donde es habitual que no se diga gran cosa, porque aceptamos que rige el principio de responsabilidad personal. La directiva no dice nada, como es lógico, los Estados no sorprenden tampoco. En nuestro anteproyecto habla de la responsabilidad de las infracciones recaerá en las entidades críticas autoras del hecho en que consista la infracción. Nos podríamos quedar tranquilos. Aquí son dos las cuestiones que a mí me han preocupado, ¿no? Una es la responsabilidad del personal directivo y otra la posibilidad de sancionar a administraciones públicas o entidades del sector público. Y también aquí el tratamiento es muy dispar en las leyes. ¿Por qué me preocupaba la de los cargos directivos? Porque, como les decía, la directiva de ciberseguridad y la de resiliencia de entidades críticas van de la mano. Y la de ciberseguridad sí contempla en ese régimen armonizado la posibilidad de sancionar al personal directivo. Supongo que eso es lo que ha inspirado al autor del anteproyecto español, pero hay una diferencia importante. Las normas de ciberseguridad sí que imponen deberes a los cargos directivos y se les sanciona por el incumplimiento de esos deberes. La de resiliencia de entidades críticas, no. Eso produce, como les decía, que haya leyes de transposición que no contemplen esta responsabilidad, todas, es decir, ninguna la contempla, y luego tenemos el anteproyecto español donde sí está prevista. Y lo que más me preocupa no es que la contemple, sino que no dice nada más. Consecuentemente, ¿qué sanciones se les imponen? La de los 10 millones de euros, la del 2%, le cerramos su establecimiento, en fin, ya les digo un poco. Y con las administraciones sucede igual. Me llama la atención que en España aceptamos que se puede sancionar a la administración siempre que se admite la responsabilidad de la persona jurídica, como regla general. En otros estados nos encontramos con que eso no es posible si no hay una expresa habilitación legal, que es el caso austriaco, creo que también el danés, ¿no? Y me sorprende, por ejemplo, que en Austria lo que se contempla es que se imponen a las administraciones un régimen sancionador que no consiste en la imposición de multas, sino en el apercibimiento y, si no es atendido, la publicidad del incumplimiento. Lo cual me genera dudas sobre la efectividad, la proporcionalidad y tal, si eso no iría un poco en contra de ellos. En definitiva, por llegar a una conclusión rápida, parece que la directiva no ha conseguido la armonización deseable, que no se ha alcanzado ese level playing field al que se aspira, ¿no? Esas condiciones de mercado equiparables, y que sería necesario avanzar un poquito en esa armonización. También, por supuesto, en su régimen sancionador. Y, si no es posible, pues que al menos no esgriban el artículo 114. Gracias por su atención y disculpen por el exceso de tiempo. Muchas gracias, profesor Pizarro. Bien, pues tenemos unos minutos para el debate. Y ¿alguien de la sala quiere formular alguna pregunta, algún comentario,
Sí, sí. Muy buenos días. Esto sí que es un cartel. Esto sí que es un cartel. Esto sí que es un cartel. Y un cartel y no los de la Semana Santa de Sevilla. Muchísimas gracias por las ponencias, que han sido, como ya sabíamos que iban a ser fantásticas. Yo tengo algunas preguntas que hacerles, como ya se podía imaginar. Lo presentía. Se veía venir. Profesor López Benítez, aquí yo sé que usted y yo discrepamos. En alguna ocasión usted tiene un artículo de hace ya tiempo, pionero, sobre las sanciones comunitarias en documentación administrativa, y discrepamos sobre el enjuiciamiento que usted hace de algo que se comentó ayer, el principio de culpabilidad en el derecho administrativo sancionador en la Unión Europea. Usted es muy benevolente con la Unión Europea, con la interpretación de ese principio. Yo no lo soy tanto. El problema que tiene el derecho administrativo sancionador de la Unión Europea con el principio de culpabilidad es una malhadada sentencia, de hecho, que es que será el Champignon-Hofmeister. Ahí, de repente, se dice que en política agrícola común, porque era materia de política agrícola común, se pueden imponer medidas que para usted y para mí son sanciones, y para cualquier persona razonable son sanciones, y que no hace falta cumplir con el principio de culpabilidad. Entonces, por ejemplo, la ha mencionado usted, cuando no se reúnan algunos de los requisitos para recibir la ayuda, cuando se haya mentido, fundamentalmente, se ha hecho una declaración distinta a las condiciones que realmente se reúnen para recibir la ayuda, se puede perder no solo la parte de la ayuda para la que no se reúnen los requisitos, sino la totalidad de la ayuda, e incluso se puede perder para el año siguiente. Unión Europea dice que ahí no hace falta culpabilidad. Tontea un poco con la idea de si eso es o no es una sanción. Yo quiero saber su opinión sobre esto. Porque para nosotros eso es una sanción y para nosotros eso requiere culpabilidad, pero de acuerdo con lo que dice la normativa europea, no. La Unión Europea incluso ha dicho, el Tribunal de Justicia incluso ha dicho que a él le parece bien que los Estados en otros ámbitos, no la PAC, regulados por el derecho de la Unión, se puedan establecer sanciones objetivas, que él no le pide a los Estados miembros que cumplan con el requisito de culpabilidad. Yo no lo veo claro y me gustaría saber su opinión. Al profesor Izquierdo le debo decir, San Francisco de Asís veía a Dios en las florecillas del campo, en el hermano Sol y en la hermana Luna, Santa Teresa de Calcuta veía a Dios entre las cacerolas. Yo le escucho a usted hablar de este procedimiento de cooperación y yo veo la Administración Única Europea. Yo no puedo evitarlo, pero es un problema que tenemos los creyentes, seguramente. Vemos lo que vemos. Ha contado cosas interesantísimas de este procedimiento. Yo me quedo solo con una, en relación con el non bis in idem. De las dos manifestaciones que he hablado del non bis in idem, la obligación que tienen los Estados miembros, las administraciones nacionales, de tener en cuenta las sanciones que se hayan impuesto por otras administraciones nacionales. Usted lo ha reconducido a el establecimiento de la sanción. Y yo le pregunto si no será realmente otra cosa. En la Unión Europea, el non bis in idem no es un problema de sanción, es un problema de doble enjuiciamiento, de proceso punitivo. Y yo le pregunto, dada la naturaleza de este tipo de infracciones que pueden continuar en el tiempo, ¿sería posible que quizá esa obligación de tener en cuenta las sanciones impuestas se refiera a que no se podrán tramitar procedimientos respecto a los hechos que ya se hayan sancionado, sino únicamente respecto a los hechos que en su caso hayan continuado? Porque a mí eso me parece que casaría un poquito mejor con la idea de non bis in idem que maneja el Tribunal de Justicia y que de hecho contó ayer el profesor Rebollo, esa interpretación más procesal, procedimental, que sustantiva. Y finalmente, al profesor Pizarro, el bien jurídico protegido de las sanciones que se pueden establecer en este ámbito es un bien jurídico protegido peculiar. El bien jurídico protegido es, no sea usted débil porque me debilita. Tiene usted la obligación, entidad crítica, de protegerse, porque si no se protege usted, nos desprotege a los demás. Es un bien jurídico peculiar, no es único. Conocemos muchos sectores en los que se imponen obligaciones de autoprotección, porque eso puede tener otras consecuencias. Pero, hablándolo de hecho con el profesor Rebollo durante su intervención,
viendo cuáles son las entidades críticas, cuáles son los sectores de las entidades críticas, viendo que realmente de lo que se trata es, en última instancia, de garantizar la continuidad de ciertos servicios, yo le pregunto, ¿hemos descubierto un nuevo criterio para identificar servicios públicos? Gracias. Bueno, sea lo que sean. No sé si alguien más. ¿Hay alguna otra pregunta? Vamos por ahora. La profesora Martín también quiere preguntar. Díganos. Quizás sea una pregunta tonta, pero yo no sé mucho el tema y ahí voy. Yo no tengo para todo. Una pregunta en general, me contesta quien quiera, aunque también el profesor Bueno, si quiere, me da igual. Hablábamos ayer, lo decía el profesor Rebollo, los principios que en el derecho administrativo sancionador europeo no se relajaban, ¿no?, con relación a nuestro derecho administrativo sancionador. Principio de tipicidad, la reserva de ley, la culpabilidad, ¿no?, que ahora mismo hemos estado hablando. Pero, claro, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión nos hablan también de la presunción de inocencia, los derechos de defensa. Me ha hecho pensar en esto el profesor Izquierdo cuando decía lo de que se puede usar un documento de cualquier Estado como prueba, tal, y que él decía, bueno, también es lo sancionador, pero que me da la sensación, que no sé si es cierta, que eso es lo que quiero que me diga quien buenamente lo estima oportuno. Quien yo decida, que soy la moderadora. ¿Se relaja también la presunción de inocencia y las garantías del derecho a la prueba en la Unión Europea? Y no, me ha venido a la cabeza con lo que decía él, pero también en relación con lo que veremos después del whistleblowing. El tema del LuxLeaks y todo esto, un trabajador que destapa ahí secretos de la empresa y eso se usa como prueba, ¿no?, en un posible procedimiento sancionador. No, simplemente, no sé si alguien... Bien, vamos por partes. Primero vamos a contestar las preguntas del profesor Bueno, si les parece. Profesor López Benítez. Bien. El tema de las penalizaciones. Vamos a ver. Claro, en la charla, sobre todo para no recibir la amonestación de la moderadora, pues yo he simplificado notablemente las cosas, ¿no? Y cuando, un poco conectando con la pregunta que me hace el profesor Bueno, pues le diré que, por ejemplo, uno de los reglamentos estatales que desarrolla esta ley 30/2022, que ya les comentaba antes que aquí se han establecido hay como dos cosas. Uno, los requisitos de subvencionalidad, bueno, que afecta a eso, al sujeto, al objeto, a la forma de presentación de la solicitud, a la completud, etcétera, y que eso da lugar evidentemente, podría dar lugar a unas sanciones y puede dar lugar a unas penalizaciones concretas que están en el 147/2023, es decir, un reglamento que es posterior al reglamento que regula las penalizaciones en materia de por incumplimiento de la condicionalidad reforzada o de la condicionalidad social. En definitiva, la condicionalidad medioambiental, para simplificar, y la condicionalidad social, ¿no? Pues bien, en el reglamento 1049 hay una cosa muy curiosa, y es que las penalizaciones se aplican aunque los incumplimientos no sean intencionados. Este reglamento, a ver si lo encuentro, porque es que esto es... La ley en una disposición adicional dice que una de las cosas que haría la Administración durante el año, me parece que era 2023, era llevar a cabo una campaña de difusión entre los agricultores de las sanciones y de las penalizaciones para que las conocieran. Yo no sé realmente si eso se lleva a término. Dice el artículo 2, apartado B, de este Real Decreto 1049. Incumplimiento intencionado, actuación deliberada por parte del beneficiario, existiendo falta de colaboración o mala fe por su parte. Podrán tener la consideración de incumplimiento intencionado, la falsificación de registros, cualquier tipo de ocultación o de manipulación fraudulenta, la falsificación de documentos acreditativos tales como facturas o autorizaciones y aquellas situaciones que evidencien la existencia de algún tipo de maltrato hacia los animales, todo ello tras la pertinente investigación por la autoridad que competen. Es decir, aquí
parece que evidentemente el concepto de penalización, aunque no sea una sanción, sí que lleva implícito un incumplimiento culpable. Esta intención deliberada podría ser casi, por hablar, digamos, en términos punitivos, entre comillas, revestir un carácter doloso, ¿no? Se va buscando. No presento engaño en las hectáreas porque me conviene, engaño en la edad y digo que falsifico mi carné y digo que tengo 40 años cuando en realidad es evidente que no los tengo, pues para cobrar la ayuda complementaria que hay para agricultores jóvenes durante 5 años. Pero claro, cuando uno se queda perplejo después es en el artículo 15 de este reglamento, que habla del cálculo de las penalizaciones, porque en el cálculo de las penalizaciones se habla tanto de incumplimientos intencionados, los que hemos dicho, es decir, entre comillas, los dolosos, de incumplimientos no intencionados, que además no son los errores, porque los errores que habla son los de los errores administrativos, que esos errores administrativos no dan lo que dan lugar es a la recuperación del pago indebido. Claro, estos incumplimientos no intencionados, ¿en qué se traducen? En que la penalización es menor. Con carácter general, las reducciones son del 3% si es intencionado y en los no intencionados se reduce al 1%. Luego ahí podría haber un poco, salvo que el no intencionado, entendamos que es un poco la negligencia, la falta de observancia, una actitud de algún modo culposo, porque lo contrario nos llevaría un poco a lo que el profesor Bueno, con tanto acierto como le caracteriza, señala un sistema objetivo. Qué floritura nos echamos tan bonitas. Bien. No sé si he respondido y tal. Profesor Izquierdo, por favor. En cuanto a lo del non bis in idem, es raro ese planteamiento por la ubicación sistemática, porque donde se incluye ese tener en cuenta las otras sanciones es en el listado habitual de criterios que tengo en cuenta para la determinación de la sanción. Y dice que si el dolo, que si el perjuicio ocasionado, que si la reincidencia. Entonces, por la ubicación sistemática yo veo raro, no veo que estuvieran pensando en eso que ha dicho, que podría haberse pensado, pero no creo que lo estén pensando, ¿no? Y después, en cuanto a lo otro, es como el vaso, él lo ve medio vacío, yo medio lleno, pero más o menos, no, pero me acuerdo. En esta fase de la armonización de la Unión, esto no es esto es un desmadre de administraciones, aquí cada una haciendo. Que el reglamento podría haber regulado muchísimo más y entonces, en línea entonces con lo que dice, que eso demostraría que sería una administración única, puesto que puedo entrar ahora a obligar a ella, ya lo sé, sí, que podría, sí, pero que a día de hoy no funciona. Y yo me atrevo a lanzar algo con la profesora Carmen Martín, de su nombre, fíjense, sí me he acordado perfectamente. Es complejo lo que dice, pero imaginemos. Bueno, no hay que imaginar, o sea, la realidad lo dará, no tendremos a lo mejor el supuesto para ponerlo como ejemplo. Pero me encontré leyéndome a la resolución belga contra Volkswagen, que en Bélgica decía la responsabilidad objetiva. Ya está, y ellos están contentos. Voy con los documentos. Lo que dice el precepto dice: las autoridades competentes podrán utilizar como prueba cualquier información, documento, resultado, declaración, copia certificada, información analítica, sobre la misma base que si se tratase de documentos análogos obtenidos en su propio Estado miembro. Eso es lo que dice el precepto. ¿Puede darse el supuesto de que en un Estado las garantías para obtener ese documento sean unas y en otro Estado sean otras? Sí, sin duda alguna. O sea, no puedo poner ningún ejemplo, no puedo decir, no, es que en Bélgica, no lo sé, pero la realidad demostrará que sí. En el otro Estado se puede discutir ahora, no la autoridad que lo recibe, que ya lo va a recibir y lo va a aceptar, posiblemente, si esto va en una sancionador, el sancionado. ¿Puede discutir eso? A ver, yo creo que no debería permitirse, porque si se permite,
entonces me estoy cargando el principio de efectividad del derecho de la Unión. Oiga, pues yo tengo que aceptar que allí, para hacer una prueba testifical, pues no sea obligatorio no sé qué cosa que en España pues sí es obligatorio, ¿no? Nuestro valor probatorio de la acta, pues la normativa dice unas cosas. Funcionarios que tengan, si eso se aplicara literalmente, que tengan la condición de autoridad, si eso se aplicara literalmente y que en otro estado fuera distinto, dijeran algo más razonable que es cualquier empleado público, ¿no? Y que ahora dijéramos, no, es que eso usted lo obtuvo, usted no tiene la condición de autoridad, yo no se lo admito. Entonces, yo creo que eso vulneraría el principio de efectividad en estos efectos del derecho de la Unión. Por tanto, ahora, si ya me empieza con derechos fundamentales que fueran comunes, ya la cosa... Pues, complicado. Y yo tomo la palabra para hacerle una pregunta al profesor Pizarro. Profesor Pizarro, ¿en los responsables en la transposición española se ha previsto algo? Creo que ha dicho que no, pero porque en infraestructuras críticas hay una figura, no es el CEO, no es el directivo, sino no recuerdo cómo se llamaba, el coordinador de seguridad, el delegado de seguridad, tiene un nombre que es el responsable de aplicar las medidas de seguridad y todo eso. ¿Se prevé alguna responsabilidad sancionadora para este concreto sujeto o solamente para la empresa, si lo sabe? Bien, pues un momento sobre lo que ha dicho la profesora Martín, que me parece muy interesante, si hay más garantía o menos garantía sancionadoras procedimentales. Es obvio que el derecho sancionador europeo ofrece un nivel de garantía menor, mucho menor en muchos ámbitos, y ella lo sabe y lo hemos estudiado, y si quiere luego lo comentamos para no ocupar más tiempo. Y ya termina, por favor, el profesor Pizarro ya la sesión. El profesor Bueno Armijo sabe que yo acojo con entusiasmo cualquier innovación que sea tecnológica y en la misma medida me provoca desasosiego y miedo cualquier innovación doctrinal. No sé si serviría como criterio para reformular cualquier concepto, incluido el de servicio público, pero miedo me da dónde nos podría llevar. Dicho eso, dudo que en la mente del regulador apareciera ni remotamente esta idea. El modelo regulatorio se lo copiamos a los norteamericanos, esto lo pone en marcha el gobierno Clinton en un determinado momento, no recuerdo en qué momento, y creo que pocas cosas más ajenas a su tradición jurídico-pública que el concepto de servicio público. El concepto de servicio esencial, que es el que maneja esta norma, no aparece solamente aquí, ni es algo nuevo. La propia Ley de Protección Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana tiene alguna disposición donde se mencionan servicios esenciales, incluso enumeran algunos, centrales nucleares, depósitos de no sé qué, tal, igual. Entonces, el título de competencias que el Estado pone encima de la mesa para regular esta materia y no tener que compartirla con las comunidades autónomas es precisamente la seguridad pública. ¿De acuerdo? Entonces, creo que estas entidades, muchas de ellas, evidentemente, operan en sectores que o son servicio público o lo fueron o están reguladas de acuerdo con la nueva normativa europea, como simplemente en general, y la directiva, que dice bien poco, no altera ese régimen jurídico, ni creo que tenga intención de incidir sobre él. Ni siquiera el modelo, si lo pensamos tranquilamente, es muy distinto del que pudiera producirse en otros ámbitos donde no teníamos duda en hablar de actividad de limitación. Porque claro, hablamos de planes, pero realmente no son planes administrativos. Aquí lo que hay es primero una evaluación de riesgos a nivel nacional que se plasma en una estrategia y en un plan nacional, y luego los operadores tienen que hacer sus propias evaluaciones de riesgo y elaborar sus propios planes. Pero son planes de seguridad del operador y luego unos planes distintos de seguridad de las infraestructuras que tienen que presentar a las autoridades y tienen que ser aprobados por las autoridades. Le tienen que dar su visto bueno, como los proyectos de ordenación forestal o cualquier otro documento público que es controlado por la Administración para que despliegue sus efectos, ¿no? Y luego hay una cosa que a lo mejor les puede llamar la atención a quien se dedica con interés a estas cosas, que es que incluso puede haber
a continuación unos planes operativos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que, de acuerdo con los planes de la entidad, establecen mecanismos de coordinación, pues si hay una emergencia o cualquier cosa, pues tener el contacto, saber cuál es la figura a la que alude el profesor Izquierdo, etcétera, ¿no? Pero yo no creo que aquí haya chicha para sacar una tesis sobre el concepto de servicio público, aunque se pueden hacer tesis sobre cosas mucho más inverosímiles. ¿De acuerdo? Y en cuanto a los sujetos responsables, efectivamente, la regulación de este anteproyecto deja mucho que desear. En el artículo que regula los responsables no están todos, porque luego uno se lee las infracciones y las sanciones y aparecen también la posibilidad de imponer sanciones. Aquí se habla ya de un esquema de certificación que no menciona la directiva y entonces hay responsabilidad por no solamente falsear los datos, sino a las entidades que incumplan sus deberes como entidades certificadoras, y hay distintas obligaciones, y creo recordar que sí que había infracciones para el desarrollo para un mal desarrollo de sus funciones por parte de ese responsable de seguridad, que tiene un régimen bastante particular, porque se va a permitir ahora a las entidades críticas que tienen que contratar a este personal que consulten a las autoridades policiales los antecedentes de estos profesionales y la base normativa para el manejo de esos datos de carácter personal lo encontramos en la directiva. Y ya está, creo que... Bien, pues damos por terminada esta cuarta sesión. Permítanme, antes de terminar, que les comente un recuerdo que he tenido de mi niñez, cuando he estado en esta mesa ahora mismo. Los jóvenes no sabrán de lo que les hablo, pero los más mayorcitos sí. Había una serie de televisión que se llamaba Los Ángeles de Charlie, que me encantaban, y a mí me ha recordado en este momento a mis ángeles, que han sido ellos, y a Charlie, que he sido yo. Muchas gracias.